Te presento a Alonso. Alonso es un hombre de 25 que después de trabajar se va a su habitación de inmediato. Esta está completamente oscura, llena de pósters, juguetes de esa índole y 5 pantallas conjuntas para ver contenido X. Cierra su habitación con llave y se dispone a tener sesiones maratónicas de hasta 6 horas de masturbación, entrando en un trance donde, como muchos usuarios declaran, su mente y su pene se fusionan. Lo anterior se conoce como goning. Es una práctica donde el objetivo de fapearse no es acabar, sino entrar en un trance de placer intenso durante horas siendo estimulado de todas las formas posibles. El caso de Alonso, si bien no es real, está inspirado en los miles de usuarios que comparten su experiencia en comunidades de Reddit. Y te puedo asegurar que el caso de Alonso es suave en comparación a lo que puede llegar a ser el goning. ¿Qué tan lejos puede llegar el goning? Te aseguro que esta weá está más turbia de lo que uno cree. Y perdón por decir weá y groserías, pero esto de verdad que es fuerte. Es fuerte ver. Estas personas llegan a un nivel de adicción parecido al de algún adicto a las drogas. Todo el que se fapee y ve contenido X va a quedar como un goner tarde o temprano. Me leí un montón de papers y artículos para intentar dar una respuesta con esto y te aseguro que de verdad esto es mucho más turbio de lo que parece. Primero, partamos definiendo el goning. La primera definición que tenemos es la del Urban Dictionary desde 2005, donde se describe como el acto de un masturbador muy adicto o crónico que está tan metido en masturbación que el tipo se vuelve un goner total y se vuelve estúpido con su propio pico. Para que no me censure YouTube. Y ojo con eso de volverse estúpido, porque tiene cierto sentido. Según otras definiciones, el goning es una sesión de masturbación prolongada que se centra en el placer intenso. Algunas personas que practican el goning esperan alcanzar la cima del placer sexual y entrar en una especie de estado gon, un estado dichoso similar al trance. Un goner entrevistado describió entrar en el espacio gon como el momento en que tu mente se fusiona con tu. Seguramente a varios les recordará al edging, pero tiene sus diferencias. Mientras el edging busca prolongar el fap intentando no acabar para que cuando lo haga sea más placentero, este tiene el propósito de que al acabar sea más placentero. En cambio, el goning no tiene esa finalidad. En el goning la idea es llegar a la mayor cantidad de tiempo posible, cosa de entrar en ese ansiado trance. Chris Pfister, un goner entrevistado, lo define de una manera muy particular. Para el goning, en lugar de forzarte al 100% hasta el orgasmo, baja la intensidad alrededor del 90% y aumentas poco a poco, hasta el punto de no retorno. Cuando logras llegar a ese punto y mantenerlo sin correrte, básicamente puedes mantenerte en un estado orgásmico que dura horas en lugar de segundos. He tenido sesiones de goning en las que he estado al límite durante 14 horas seguidas antes de correrme por fin. Al parecer, alrededor de ese momento, sus genitales palpitarán y suplicarán de liberación, lo que solo echará más leña al fuego y obligará al goner a seguir más compulsivamente. El cuerpo del goner puede convulsionar o temblar de placer. Esta temática se empezó a hacer popular en memes, como algunos de los que estás viendo en pantalla, pero estos memes en general solamente se quedaron en la comunidad de habla inglesa, porque en habla hispana esto no ayuda mucho. De hecho, justamente en un estudio se hicieron hallazgos etnográficos y demográficos de 50.000 participantes en Reddit y Discord. Y el perfil dominante eran hombres cisgénero, 61% eran bisexuales, eso es curioso, la mayoría entre 18 y 25 años y 86% localizados en América del Norte y Europa. Por ahora esto suena normal, no suena con mucha perjudicación, no suena con muchos perjuicios, mejor dicho. De hecho, para muchos puede sonar hasta beneficioso. Es una manera de explorar la sexualidad de una manera en solitario, algo que en general los hombres son mucho más conservadores de hacer. De hecho, para Slim Reed, una terapeuta sexual, y permiso voy a leer, dice que el goning ha sido una vía para que muchos de sus pacientes forjen una relación más profunda y exploratoria con sus propios cuerpos y hagan del FAP una práctica intencional más conectada con su cuerpo. También afirmó que para algunas personas puede estar asociado con sensaciones de tranquilidad y placer. Puede ser una forma de meditación hasta cierto punto, según la terapeuta. Y de hecho para algunas personas esto les ha ayudado supuestamente. Vamos a leer esto es muy bueno. Oscar Voss, que fue honorado como el rey del goner en 2024, en una conferencia sobre masturbación declaró a Men's Health que el goning le ha ayudado a afrontar su propia inseguridad y ansiedad sobre verse o sentirse sexy. El goning elimina esa barrera que te impide hacer caras feas. Básicamente que se quita la ansiedad sexual y simplemente fluye con lo sexual. Sin embargo, el gran problema del goning está en un factor fundamental que estas personas no han mencionado, que es que para llevar esta actividad a cabo hay que consumir contenido X, pero no de cualquier forma o de la forma tradicional que todos hacen. La manera en que la consumen va a impactar a cualquiera. De verdad que esto se pone muy turbio. Anteriormente habían foros de Reddit de los goners, pero ya han eliminado varios. Sin embargo, hay uno que le pone los pelos de punta a la mayoría, el r/goner. Para que se hagan una idea, ya que no puedo mostrar nada, acá los usuarios suelen compartir mucho contenido X, pero en especial sus gon caves. Básicamente son habitaciones muy oscuras, usualmente adornadas con pósters o imágenes de este tipo 3X, y lo más esencial, varias pantallas donde puedan consumir este tipo de contenido, muchas veces llevándolo al extremo de tener 9 pantallas. En el antiguo subreddit r/goncave
Capes, Stay Hard 8 tiene un monolito de 9 pantallas. Con su amiguito agarrado en primer plano, Stay Hard 8 observa una plétora de estrellas X femeninas haciendo distintas cosas que no puedo describir por obvias razones. Cabe añadir que muchos usuarios también hacen videos especiales de este tipo, donde incluyo muchos videos, imágenes, GIFs y todo tipo de contenido X, con la regla de que lo visual va cambiando de 3 a 7 segundos constantemente, como si de un video brainrot se tratara, pero con contenido un poquito más subido de tono. Para agregarle más tela a este asunto, algunos utilizan muchas drogas. Algunos corners utilizan poppers, otros utilizan Adderall, otros utilizan Viagra y otros también utilizan marihuana para hacer esto mucho más placentero. Imagina combinar alguna de esas sustancias y, por ejemplo, como el usuario JerksJunkie1010, tener un laptop, una tableta, un proyector, 2 reproductores de DVD y una Play 4 en su cueva. Cosa de, como él dice, estar rodeado y sumergido en Nopor. Es la experiencia perfecta, como dice él, declarando que todas estas cosas lo mantienen enganchado por horas. Todo esto con el propósito de tener la mayor cantidad de estímulos posibles, cosa de que ese trance y ese nirvana sea alcanzado de la manera más placentera que se pueda. Si esto ya te parece un poco turbio o un poco extraño, esto se puede poner más extraño aún. En el mundo con también existen las comunidades de con. Básicamente hace coning con otros cones al mismo tiempo. Se suelen llamar por Discord y todos hacen lo mismo en llamada mientras todos están sacudiendo la nutria durante horas. Como declara el usuario PornBrainet, personalmente me parece agradable ver porno en este entorno semisocial, ya que me hace sentir menos solo con el hecho de que tengo un hábito socialmente inaceptable con él. En efecto, el meme de la paja grupal se hizo realidad de cierta forma. Algunos usuarios de los foros declaran que han estado hasta 7 horas dándole duro a su actividad del goning, pero las maratones de 7 horas son lo común, son lo que la mayoría de gente hace, porque algunas personas le llevan tanto al extremo que a veces pasan hasta 32 horas seguidas haciendo goning, ya que dicen que después de entrar en ese trance, la sed de que esto nunca termine y nunca acabe se hace cada vez más deseable. Para muchos esto es un símbolo claro de adicción, probablemente debido a que posiblemente empezaron con contenido X normal, pero después terminaron buscando cosas más intensas, buscando cosas mucho más turbias y atrapantes, hasta llegar a cosas más impactantes como la Gun Capes, que esa weá de verdad que me vuela la cabeza. En el siguiente punto repasaremos aquello. Pronto llegaremos a los 200.000, 250.000, así que suscríbanse, la mayoría no está suscrito. Pau, dile que suscriban. Suscríbanse. Háganle caso a Pau, pero ahora pasemos con el siguiente punto. Con la pornografía en internet, un hombre puede ver más chicas sexys en 10 minutos que en sus antepasados en varias vidas, dijo Gary Wilson, un activista contra el contenido X, en su charla TED de 2012. Muchos afirman que el contenido para adultos y sobre todo en video es igual de adictivo que cualquier otra sustancia fuerte. El Nopor actúa como un estímulo supranormal por su novedad e intensidad. Otros autores afirman que los usuarios compulsivos activan áreas cerebrales similares a quienes consumen drogas. También que si se genera un problema, aumenta la búsqueda de contenido más explícito para mantener la recompensa debido a la tolerancia que se produce. Todo esto supuestamente porque las bases neurobiológicas son compartidas con otras adicciones, ya que son trastornos del sistema de recompensa y se producen cambios en zonas parecidas del cerebro, como por ejemplo el área tegmental ventral, corteza prefrontal, amígdala, hipocampo y bueno, ¿para qué entrar en todo eso? Pero lo más importante a destacar es que esto produce un deterioro de control inhibitorio. Básicamente que se observa una disminución de la conectividad y funcionalidad de la corteza prefrontal, lo que tiene como consecuencia una menor capacidad para inhibir conductas impulsivas y un déficit en toma de decisiones y planeación. Para entender mejor esto te presento el caso de Benny, para que vean lo excesivo que puede llegar esto. Benny tiene una PC conectada a 4 monitores donde reproduce sus videos de Nopor favoritos en bucle. También tiene un brazo extensible de iPad y iPhone para ver las escenas más intensas justo delante de él sin usar las manos. Y además tiene una muñeca erótica de grandes pechos, sin cabeza ni extremidades, siempre a la mano. La configuración mejora la experiencia visual al inundar tus sentidos con los estímulos más estimulantes, dijo Benny. Te pierdes entre las pantallas, los sonidos y las sensaciones. Entra en un estado de euforia casi de trance meditativo. Pierde la noción del tiempo y la realidad, viviendo el momento presente. Con esto en la palestra, para muchos es completamente posible que alguien pueda ser adicto al Nopor. Sin embargo, en el DSM-5 que ven por ahí, por favor el editor que le haga un zoom, el DSM-5 que está ahí, pero me da flojera sacarlo, el trastorno de adicción a la pornografía o a la masturbación no aparece. Pero en el ICD, revisado por la OMS, sí aparece. Aparece el comportamiento sexual compulsivo, para ser preciso, el cual, permiso, voy a leer, implica una dificultad persistente para controlar impulsos sexuales intensos y repetitivos, causando malestar o afectación significativa en áreas importantes de la vida. ¿Cómo puede afectar el FAP a tu vida? De varias formas que vamos a repasar a continuación.
La adicción a la masturbación tiene varios síntomas, ahora te los voy a mencionar. Primero está la pérdida de control. Básicamente la persona siente que no puede controlar su episodio de masturbación compulsiva. Intentan limitar ese comportamiento, intentan dejar de hacerlo, pero no tienen éxito. También un exceso de tiempo y energía. Dedican una cantidad considerable de tiempo al día pensando, practicando y recuperándose de la mastur. Y esto muchas veces interfiere con las actividades diarias, el trabajo y las relaciones. A pesar de tener consecuencias negativas con la mastur como problemas de relación, de salud o preocupaciones legales, estas personas continúan haciéndolo sin modificar sus acciones. Además de otras como angustia, ansiedad, aislamiento, dificultades con el trabajo o la escuela debido a una necesidad constante de hacerlo, perderte actividades sociales o citas por querer mastur y además sientes poco placer al hacerlo. Lo haces porque sientes que debes hacerlo, no porque quieras. Y en los casos más extremos cuando la frecuencia es excesiva y tan compulsiva que puede provocar cosas como sangrado, cortes u otras lesiones. Así es, probablemente estás tocando ahí abajo de dolor, lo siento por esa imagen mental. Otro caso de goners también pueden avalar la adicción al FAP. Y no solamente al FAP, sino que también al contenido X y a la experiencia completa que implica el goning, que es una experiencia mucho más intensa y cualitativamente distinta, se podría decir, a una experiencia de ver no por común. Sin embargo, acá estamos cometiendo un error, y es importante destacarlo, que es que no estamos separando el FAP de ver contenido X. Estamos ajuntándolas o la estamos viendo como si fueran parte de lo mismo cuando en realidad las cosas se pueden hacer por separado. Más tarde de hecho repasaremos cómo el FAP por sí solo es relativamente sana, pero cuando el no por entra en juego ahí posiblemente ya estemos hablando de un problema. Lo que para muchos es la nueva droga del siglo XXI. Un redditor escribió recientemente en una publicación titulada "Soy oficialmente adicto al no por", que parece que nunca puede alejarse, no solamente de OnlyFans, sino que también de Instagram. Literalmente cada segundo que está despierto está dedicado al goning, escribe Minimum Cycle 6. Soy un adicto irremediable a las diosas de Instagram, hasta el punto de venerar su sola presencia. Me dan felicidad, placer y alivio. Su presencia me permite olvidar el mundo real. Hay una parte inherente del fetiche por el goning, que es la idea de que uno no puede parar ni debe parar. Hay un elemento de sumisión en esta práctica donde se le ordena a los goners que continúen, lo cual surge a través de memes de estrellas no por o modelos que dicen cosas como más fuerte o más vale que no se corra. Esto fomenta que el consumo desenfrenado de no por se incremente casi de forma exponencial constantemente. Tenemos el caso de un georgiano de 29 años llamado Marshall, que se define a sí mismo como un adicto al no por sin complejos. Declara que, sin duda, siento que estuve expuesto a la pornografía extrema a una edad demasiado temprana y que a los 7 u 8 años ya veía fotos de desnudos en internet y dura a los 12 o 13. Empezó a practicar el ligue alrededor de los 18 y un año más tarde descubrió el goning en Tumblr. Pero actualmente Marshall ya dedica al menos 1 o 2 horas al día y hasta 5 o 6 horas en sus días libres al goning. Su cueva de goning cuenta con 6 o 7 pantallas y él describe esta actividad como una manifestación de autoplacer sin fin. Curiosamente también trabaja de camarero y tiene una relación amorosa y sexual con una mujer. Según él, dice que puede dejar de jugar con la golondrina cuando él quiera y lo compara con un hábito parecido a cuando hay gente que ve películas o juega videojuegos. Simplemente es un hobby que le gusta mucho, según él, y que puede dejar cuando él quiera. Tanto Marshall como otras personas han declarado pornosexuales. Un usuario declaró que siente un miedo mortal al sexo. Considera que el no por es una vía de escape, así como una forma de explorar el delicioso de segunda mano, dijo. Y permiso, voy a leer su declaración, que de verdad bastante impactante. Realmente no tengo mucho interés en tener sexo con una pareja de verdad en este momento de mi vida. No soy virgen, pero nunca he encontrado el sexo particularmente gratificante y soy lo suficientemente estable en mis relaciones platónicas como para no querer buscar una pareja romántica. Tengo a mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mis aficiones no relacionadas con el goning y luego tengo porno y goning para saciar la picazón sexual que casi todos los humanos tenemos. También el porno sexual abraza la idea de que nadie en tu vida podrá darte tanto placer como el no por. Otro usuario declara que tengo 25 años y he tenido varias parejas, pero el sexo no era lo más importante en estas relaciones. Al parecer, muchos ya aceptan su vicio, lo declaran y lo aceptan. Viven con él, no le ven mucho problema por lo que veo. Y créanme que esto puede tener distintas consecuencias terribles de muchas formas. Una mujer declara que su hombre se hizo adicto a que los dos se masturben al mismo tiempo durante horas mientras no acaben y que de hecho si es que no hace eso previamente no le dan ganas de tener el delicioso. Y que una vez le comentó que esto estaba afectando su intimidad, esta respondió de que estaba siendo negativa con respecto al sexo y que estaba criticando sus fetiches. Sin embargo, creo que hay que hacernos una pregunta. ¿Y si estamos exagerando con todo esto? Así es, se viene mi parte favorita del video, causarles disonancias cognitivas, lo que más amo. Si bien hay muchos autores que declaran que el contenido X puede ser completamente destructivo, hay otros que no piensan eso en lo absoluto y les voy a explicar por qué. Esto es muy interesante. Más bien creen que el no por y el FAP es un síntoma, no el problema real. Además, otros autores, sobre todo del lado de la medicina, recomiendan el FAP por sus beneficios tanto en la salud física como también en la salud mental. Pero antes de adentrarnos en ese tema, con Paul le queremos anunciar las asesorías que tenemos para crecer con YouTube. Paul, ¿les puedes explicar un poquito de qué va la asesoría? Básicamente hacemos un plan completo para que tu canal de YouTube pueda crecer y hacer su negocio rentable. Actualmente mi mejor amigo profe Jeremix ya vive de YouTube y ya tiene su estrategia documentada y
ha ayudado a otros canales a crecer abismalmente. Todo con un plan claro para redirigir tu canal y, más pronto que tarde, puedas vivir también de tu pasión como el profe. Puedes contactarlo por Instagram o correo, mucho mejor si es por Instagram, y así el profe te dará toda la información necesaria. Pero ahora volviendo al tema del video, en el siguiente punto veremos que la Mastur y el FAP, llevados de buena manera, no es tan malo como lo pintan. En la década de 1950 se decía a la gente que la Mastur podría causar ceguera, fatiga y enfermedades, minando la fuerza del hombre y volviéndolos débiles mentales. John Kellogg y Sylvester Graham incluso desarrollaron sus cereales de maíz y galletas en el siglo XVIII como parte de una dieta blanda para reducir el deseo sexual de los hombres y disuadirlos de jalarse el manguaco. Sin embargo, hacia más siglos atrás de la historia era diferente. Los egipcios consideraban sagrada la jalada de ganso, los griegos la consideraban natural pero no algo para festejar, y los romanos la consideraban inferior al delicioso en pareja, pero just that, solo eso. Pero en la Europa medieval, la Mastur se consideraba pecaminosa y dañina, relacionado con que se malgastaba la leche, que era visto como un bien sagrado. Y digamos que no fue hasta una parte del siglo XX donde algunos académicos empezaron a desmentir esto, y por mucha fortuna porque este tiene muchos beneficios. Se han hecho montones de estudios, sobre todo algunos longitudinales, donde la gente que se Mastur tiene beneficios en una mejor calidad de sueño, dolor reducido, mejor función inmunológica, mejor estado de ánimo, mejor concentración. De hecho, la prolactina tiene un efecto neuroprotector, ya que reduce el daño neuronal en respuesta al estrés. Y así podríamos también hablar de endorfina, dopamina, entre muchas otras. El punto de esto es que la Mastur es bastante beneficiosa. Además, varios autores plantean 3 puntos muy interesantes respecto que escapar y es parte de la adicción perfecta de la generación Z, qué sé yo. El primero es que la supuesta adicción a la Mastur no es la causa del malestar del supuesto adicto, sino que es el síntoma, como les expliqué recientemente. Probablemente alguna persona haya empezado a fapearse sin mucha pretensión, simplemente se sentía rico, así de simple, pero también empezó a notar que si en algún momento se sentía mal y se fapeaba, después se sentía mejor. Ese dolor se iba momentáneamente. Por más que pudiera sentir un dolor sumamente intenso, si el FAP le ayudaba a sentir un poquito menos de dolor, al menos por un momento, ya notaba algo. Yo notaba que el FAP le ayudaba a afrontar el estrés. Al final, valga la redundancia, termina siendo un mecanismo de afrontamiento al estrés, un concepto bastante repasado en estudios. Pero por lo mismo, no es algo adictivo en sí. Yo cuando hacía mis sesiones de guía conductual, que era coaching, básicamente porque aún no soy psicólogo y no saco la carrera, pero era coaching basado en la terapia cognitivo-conductual, la terapia con mayor evidencia científica, bla bla bla. Noté que algunas personas que me decían que tenían esta adicción al no por, en realidad tenían cosas más profundas que no habían arreglado. Usualmente no solían tener amigos cercanos y muchas veces no solían ni siquiera tener amigos, hacerte tener unos conocidos que hablaban y que se podían contar con los dedos de una mano. Tenían problemas con su trabajo, no le llenaban la carrera que estudiaban, tenían un montón de cosas y todas creían que era por su adicción al no por, cuando en realidad era al revés, cuando en realidad esas cosas le hacían querer consumir no por. Básicamente el FAP era una manera de escaparse de la realidad por un momento, pero si es que se arreglara el problema de fondo, el FAP probablemente dejaría de ser tan atractivo como se cree. Lo segundo es que también, como señalan varios estudios, sobre todo los de Papi, Joshua Groups, un verdadero hombre nunca habla mal de Joshua Groups, y permiso que quiero leer textual esto, son las creencias en que el no por hace mal y el FAP también las que dan esos efectos negativos. Básicamente lo que explica que alguien sea adicto al no por o que sienta que el no por y el FAP le hace daño es que creas que el no por y el FAP te va a hacer daño, es que creas que eso es negativo para tu vida, es que creas que eso te hace adicto, pero en cambio la gente que lo consume normalmente, sin alguna creencia negativa, no tiene ninguno de esos supuestos síntomas negativos que da. Esto es colosal. De hecho, en un video que tengo en Patreon lo explico, y de partida le doy gracias a los Patrons, gracias sobre todo a Brandon y Alex Rim. Pueden unirse y pueden verlo en la descripción, pero en ese video del no porque está disponible solo para Patreon, ojo, solo para Patrons, repaso todo eso a mayor profundidad, pero el punto de todo esto es que las creencias son realmente lo que perjudica, no el no por en sí. Y tercero, que estos beneficios de dejar el FAP son más bien consecuencia de que mucha gente que se mete a comunidades de no FAP encuentra un grupo, gente con la que comparte una visión y un valor, encuentran un sentido de pertenencia y a veces una reestructuración de valores y una pauta clara para seguir esos valores. Y también cabe destacar ponerse el objetivo de autocontrol y cumplirlo. Pero el tema de la comunidad es probablemente lo más destacable. Y ya el caso más drástico de que a veces podemos estar exagerando, este caso que voy a leer, que esto está acuático, que es básicamente de un porno sexual, pero que se considera sano. Esto está cabrón, de verdad, esto está cabrón, ojo con esto. Que simplemente tiene una afición así como algunos juegan a los videojuegos o películas. Un hombre de 30 años conocido como Lord Porn Addict, conchetumare, contó en un artículo que cuando su esposa se va, monta un festín móvil. Básicamente hace goning durante mucho tiempo, y de hecho una sesión fue de 40 horas. Pero que dice que gracias al goning su vida sexual está mejor que nunca. Eso está cabrón. De hecho, es que me cuesta hasta procesarlo, man. Y no sé qué tanto se estará autoengañando, no estoy seguro. No estoy seguro para nada, puede que sea un autoengaño para seguir manteniendo su vicio. Entonces, profe, ¿qué hago? ¿Me jalo o no me jalo el manguaco? ¿Qué me dice? Creo que tengo una respuesta para eso.
les presento una nueva sección que va a tener el canal que se llama Mi Humilde Opinión. Ya no va a haber la parte de soluciones clásicas que hay, sino que va a haber Mi Humilde Opinión. Y en esta parte también voy a dar soluciones, pero quiero hacer esta parte un poquito más relajada y no pauteada, sino que me escuchen como todo el conocimiento que lo asimilo y lo practico y lo aconsejo en mi vida cotidiana. Así, digamos que asimilando la ciencia a la vida real, no quedándose en lo etéreo, como muchas de las ciencias sociales. Daré recomendaciones para gente que se considera adicta a estas prácticas y a este contenido, y también para gente que simplemente quiere hacer un cambio de hábitos al respecto. Y mi experiencia también de cómo dejé el contenido X por un tiempo. Eso va a ser algo interesante y que nos puede hacer un poquito más cercanos de tú a tú. Lo primero es hacer una terapia enfocada en pensamientos intrusivos. Muchas veces el impulso por querer hacer la mastur viene de algún pensamiento intrusivo y es preciso que se enfoque en tratar bien esos pensamientos. La terapia cognitivo-conductual y la aceptación y compromiso puede ser de las mejores opciones para que te fijes en que un terapeuta sea especialista en este tipo de cosas. Pero además de todo esto, la terapia muchas veces tiene que enfocarse en que probablemente la mastur esté tapando algo más grave, esté tapando un vacío, una ansiedad, algo mucho más profundo, y la mastur es simplemente una forma de aliviar ese estrés y aliviar ese dolor momentáneamente. La terapia te puede ayudar a ambas facetas, así que te recomiendo tenerla en consideración. Lo segundo es evitar el estímulo eliminando toda posible exposición. Si puedes bloquear los sitios X, perfecto. Si puedes eliminar todas las páginas y todas las cuentas de Instagram que puedan parar ese estímulo, también por favor hazlo. Puedes educar al algoritmo dándole no me interesa al contenido sugerente, y así tienes que alejarte del estímulo lo más que puedas. Poco a poco haciendo ese detox ya no te va a tener que alejar de esa forma tan excesiva, pero sí te va a ayudar a controlarlo y después a responder mucho mejor y de forma mucho más controlada. Lo tercero es cambiar de hábito cada vez que quieras hacerlo. Como puede ser un push-up, como puede ser un burpee, sí, perdón, esto es como medio hollados, pero tiene sentido. El tema del burpee, básicamente que cuando te den ganas de pensar con la cabeza abajo y quieras básicamente jalarte el manguaco o frotarte la papaya, qué sé yo, hace otro estímulo, hace otra actividad, cosa de cambiar una acción por otra y que te distraiga un poco de esa sensación tan molesta. Y lo último, y esto va más en el tema de opinión, hay que prevenir con esto, gente, porque por ahora no sabemos realmente qué efectos tiene. No sabemos qué efecto va a tener que jóvenes estén viendo eso continuamente. No sabemos qué efecto va a tener que adultos vean eso todos los días, porque estos estudios están muy recientes. El tema del Nopor visual disponible en cualquier página a cualquier hora está siendo reciente. Es algo de estas últimas décadas y todavía no hay muchos estudios. Por ahora los estudios indican que no es dañino realmente, más allá a menos que tengas creencias negativas o que lo llevas al extremo con el ghosting, pero también es buena idea prevenir con esto y no andar jugando con fuego, no andar jugando con algo que quizá a largo plazo sí nos haga daño. Bueno, les comento que yo en su tiempo, hace no mucho, de hecho yo diría que semanas recientes, dejé el Nopor. Dejé el Nopor por un tiempo porque estaba teniendo problemas en mi desempeño del traca-traca. No es que acabara muy rápido, de hecho al contrario, no suelo acabar nunca, más que nada porque tuve fimosis, circuncisión, cosas por el estilo. Ese es tema de otra tontería, otro costal. Pero noté que a veces tenía más ansiedad sexual de la que me gustaría decir que tengo. Mi mente me jugaba una mala pasada y a veces se me bajaba la pirula. No sé si eso califica como disfunción eréctil, pero se me bajaba antes de que acabara, yo estando mentalmente excitado, quizá por ansiedad de rendimiento, pero decidí dejar el Nopor para ver qué tanto me afecta, porque posiblemente me hizo muy adicto al estímulo visual. Así que decidí tomar como práctica, y de hecho gracias a una especie de terapia que me hizo ChatGPT, que la recomiendo, si la entrenas bien, la puede hacer un muy buen terapeuta sexual y terapeuta en general. No lo tomen como consejo a rajatabla, pero es una buena opción, sobre todo para gente que no tiene mucha plata para gastar en un terapeuta. Ese es asunto otro, para otro video quizá, pero me enfoqué en la Mastur Mindfulness. Eso quiere decir que basara mi excitación en lo que sentía en mi cuerpo. Y lo he estado haciendo este tiempo, ya al lado transparente, no me incomoda hablar de sexualidad en un video, pero lo empecé a hacer y, viejo, fue extraño al comienzo, pero con el tiempo fue algo por la mente. Es como descubrir sensaciones que antes no estaban ahí. Es realmente, aparte de exquisito, una nueva experiencia. Una experiencia que te puede cambiar, no sé si cambiar la vida, pero te puede abrir la vida sexual en muchos aspectos. Por lo que considero que si quieres dejar el Nopor, puedes hacer eso. Es algo bastante interesante, pero lo que no recomiendo es dejar la mastur. Probablemente si es que tienes problemas de mastur, puedes intentar verlo con un terapeuta que se especialice en ese tipo de adicciones o presuntas adicciones conductuales, pero a la larga la mastur puede ser una herramienta exquisita y una forma bastante buena de explorar la sexualidad, sobre todo si estás soltero. Lo peor de esto es que si el Nopor ya escala a algo mucho más grande, después viene la novia CIA, y muchos pueden considerar de que las muñecas o los robots sexuales pueden ser, que sea una nueva forma de explorar la sexualidad, pero eso tiene algo más complejo que ya el tema de que va a ser a los hombres más solitarios de los que ya están. Pero bueno, eso se lo dejo en otro video que están viendo acá, estarán viendo en pantalla, lo están viendo la intro, es un video bastante interesante. No se imaginan lo avanzado que está en la novia de inteligencia artificial, y probablemente de acá al futuro no van a hacer nada más que incrementar. Así que lo dejo invitado a ese video, le va a gustar bastante, estoy segurísimo de ello.